Buenas noches, una emisión especial de Grano del Sistema. Vamos a tocar un tema de que nadie habla y que acá se ignora, pero en el exterior no lo ignoran, que es que el Santo Grial se encuentra en la Patagonia. En el tiempo de Jesús el Grial ya existía y su custodio era José de Arimatea, hermano menor de Joaquín, el padre de la Virgen María, y que era tutor legal de Jesús luego de la temprana muerte de su padre legal, San José. Este era una persona importante en su tiempo, con una considerable riqueza, tenía una flota de barcos que comercializaban en el mar Mediterráneo y aún salían al Océano Atlántico hasta las Islas Británicas, donde se ocupaba de las explotaciones mineras de plomo y estaño. El predio donde hoy se encontraban estas minas y gran parte de lo que hoy abarca el condado de Somerset y la ciudad de Glastonbury habían sido donadas a José de Marmoria, oriundo de Arimatea. Presentaba la dignidad de decurión del Imperio Romano, lo que implicaba ser un fuerte contribuyente y tener la función senatorial en alguna colonia del imperio. Un hombre rico, según San Mateo, un hombre ilustre, según San Marcos, persona buena y honrada, según San Lucas, que era discípulo de Jesús, según San Mateo, pero clandestino por miedo a las autoridades judías, según San Juan. Es por eso que en varias ocasiones Jesús, entre sus 12 y 30 años de edad, visitó esa zona de las Islas Británicas. Es en la casa de José de Arimatea donde se celebra la última cena, en la cual Jesús recibe el grial para que en él consagre el vino que se transmutará en su sangre y lo reparta entre sus apóstoles. Y luego de la cena levanta el grial y lo exhiba diciendo: este cáliz es la nueva alianza de mi sangre. Según la descripción de un druida celta que era amigo de José de Arimatea, el grial sería una esmeralda ahuecada de 17 centímetros de diámetro interior, semiesférica, engarzada en oro y con una base de oro también. Luego de la crucifixión, para asegurarse de la muerte de Jesús, Longinos de a caballo le traspasa el costado con una lanza y de la herida brota sangre y agua que se derrama por el cuerpo hasta los pies y es recogida de allí en el grial por José de Arimatea. Para proteger su contenido lo tapa con un plato de plata, argentum. En esta tarea, lo mismo que al descolgar el cuerpo de la cruz, José secundado por Nicodemo. La sangre y el sudor de Jesús, de ahí en más, fueron llevadas por José de Arimatea en 2 ampollas de plata en su cintura y había pedido que una vez muerto se lo sepultara con ellos. Este deseo se cumplió y como su sarcófago, al igual que en el Nicodemo, fueron finalmente traídos a la Patagonia junto con el Santo Grial y podemos afirmar que el Santo Grial y la sangre de Jesús se encuentran en las tierras de Argentum. Tras la resurrección de Jesús, José fue encarcelado, acusado de haber sustraído el cuerpo de su sepulcro, se le encerró en una torre donde recibió la visión del Cristo resucitado y la revelación del misterio de que el Santo Grial es símbolo. Tú custodiarás el Grial y después de ti aquellos que tú designarás. Habrían sido las palabras de Jesús. Después de ser liberado y debido a la persecución de los judíos en Jerusalén, el apóstol Felipe, Nicodemo, José de Arimatea, María Magdalena, junto con su hermana Marta y su hermano Lázaro, que había sido resucitado por Jesús en Betania, María Salomé, madre de los apóstoles Juan y Santiago el Mayor, María Jacobé, madre de los apóstoles Santiago y el Menor, y Judas Tadeo, el obispo Maximio y varios otros discípulos huyeron en barco desde un puerto de la costa palestina, llevando con ellos la lanza, el grial y el plato de plata, y navegaron hacia lo que hoy es el sur de Francia, en la zona de Marsella, más exactamente hasta la isla de Camarga, que marca el extremo sur del delta por el que el río Ródano desemboca en el Mediterráneo. No necesitaran por un tiempo. Cada discípulo de Jesús se fue a evangelizar a alguna ciudad o región del sur de las Galias. Por ejemplo, Marta se fue a Tarascón, donde hoy reposa su cuerpo. Lázaro fue a Marsella, donde también hoy se encuentra. María Magdalena viajó hasta Marsella, donde emprendió supuestamente la evangelización de Provenza, para después retirarse a una cueva, la Saint-Bumé, en las cercanías de Marsella, donde habría llevado una vida de penitencia durante 30 años.
Según la leyenda, cuando llegó la hora de su muerte, fue llevada por los ángeles a Aix-en-Provence, al oratorio de San Maximio, donde recibió el viático, y su cuerpo fue sepultado en un oratorio construido por Maximio en Villa Lata, conocido entonces como Saint Maxime. Uno de los vitrales de la Catedral de Chartres representa la llegada de María Magdalena en barco a la costa francesa. Esa ventana policromada es la representación más antigua de la tradición de la llegada a Francia de la Magdalena. Su presencia en una catedral tan alejada de la Provenza indica el poderoso significado que debían atribuirle los arquitectos. El cuerpo de María Magdalena reposaba en un relicario de pórfido donado por el rey Luis XIV, cuando los revolucionarios franceses de 1789 lo arrojaron, perdiéndose sus restos. En cambio, su calavera se conserva en otro hermoso relicario en la iglesia de San Maximio, en su cripta aún, la que fuera cubierta con tierra por los devotos habitantes de ese pueblo para resguardarlo de las hordas diabólicas que se desataron luego de la institución y ejecución de Luis XVI. Esta calavera conserva en su frente, en el sexto chakra, la piel fresca. En ese punto tocó Jesús con su dedo pulgar de la mano derecha a María Magdalena, cuando ella, luego de reconocerlo resucitado, quiso abrazarlo. Y éste le dijera: no me toques más. Actualmente, en el lugar donde arribó el grial de la Camarga, cerca de la ciudad de Arles, se encuentra el hermoso pueblo costero de Saintes, Marie de la Mer, por las tres Marías que habían arribado. Y en él se alza la iglesia fuerte que podemos apreciar en esta foto adjunta, donde hallaremos los restos de María Salomé y María Jacobé. El Santo Grial permaneció en el sur de Francia un cierto número de años, hasta que el apóstol Felipe le ordena a José de Arimatea que continuara el plan que había convenido con nuestro Señor, y que el viaje junto a 12 cristianos, llevando las reliquias hasta sus posesiones en el oeste de las Islas Británicas, y así, en el año 63, José de Arimatea funda en el paraje que hoy conocemos como Glastonbury, al sur oeste de Inglaterra, cercano al país de Gales, la primera iglesia cristiana sobre la superficie de la tierra, y comienza la evangelización de la región. Así como el cristianismo se afincó en medio de los bretones o britones, los pueblos celtas que habitaban esas islas antes de la invasión de los sajones y normandos. Ahí está el mapa donde está Glastonbury hasta el día de hoy. Recordemos que en ese tiempo los cristianos eran perseguidos en todas las colonias romanas, donde había gente de la antigua ley, y que por lo tanto vivían su nueva ley en catacumbas o escondidas, es decir, bajo la superficie de la tierra. Volviendo al Glastonbury, es ahí donde se levanta el primer templo cristiano, 30 años después de la muerte y resurrección de Jesucristo, con caña, juncos y barros, donde se guardó el grial. Este primer templo cristiano cobra especial importancia también porque se construye en la primera iglesia templaria o prototemplaria. Debemos aclarar que la orden templaria salió a la superficie entre 1118 y 1307, pero que siempre existió, y su función principal fue siempre la de custodiar el Santo Grial. Alrededor de ese templo circular, en donde José de Arimatea guardó el Grial, se fue organizando a lo largo de los primeros años y siglos del cristianismo una estructura eclesiástica orgánica. Cuando aproximadamente en el año 600 después de Cristo la Iglesia de Roma envía a San Agustín a misionar a la Gran Bretaña, este comienza su tarea desde la costa este, y para su sorpresa, al llegar al oeste de la isla, encuentra toda una comunidad cristiana ya organizada, con iglesias, sacerdotes y obispos. Al solicitar su colaboración para continuar misionando el resto de la isla, estos se negaron, diciendo tener otra tarea diferente que cumplir. No obstante este conflicto con las autoridades oficiales de la Iglesia de Roma, los obispos de esta región les fue concedido el derecho de precedencia en todos los concilios de la Iglesia hasta el año 1409, reconociendo en ellos a la primera iglesia constituida del área cristiana con templos sobre la superficie de la tierra. Luego de la muerte de José de Arimatea, le sucedió en la custodia del Grial su hijo José y luego su nieto Josefés, iniciándose así una línea de sucesión regia no sacerdotal, que fueron llamados en las sagas artúricas como los reyes pescadores o reyes del Grial. Este detalle quizá eche alguna luz sobre el inexplicable desinterés de la Iglesia Católica, que ha manifestado siempre hacia el Santo Grial. El primer templo cristiano circular fue reconstruido sucesivamente a lo largo de los primeros siglos, llegando a convertirse en el castillo del Grial,
tan citado en las historias artúricas. Entre los años 500 y 700 aproximadamente se suceden en esta región y sus adyacencias todos los episodios relacionados con el rey Arturo y sus caballeros de la mesa redonda, cuyo objetivo principal fue siempre el servicio y búsqueda del Grial. Alrededor del siglo VIII y la línea sucesoria de los reyes custodios del Grial aparece la figura misteriosa del caballero Parsifal, que queda, luego de innumerables peripecias, a cargo del castillo del Grial. Este caballero, en una de sus muchas aventuras, lucha en la costa de Gales, cerca de la ciudad de Rochdale, con los tripulantes de una misteriosa nave, y luego de matar a todos salvo al piloto, al que perdona la vida a cambio de su posterior conversión al cristianismo. Y comienza una prolongada navegación de muchos días sin ver las costas, hasta que al fin se acerca a una tierra desconocida, donde divisan una ínsula, y sobre ella un castillo o fuerte, debajo del cual echan anclas. La nave corrió tanto noche y día y tal como a Dios le flujo, que llegaron a un castillo en una ínsula del mar. Preguntó a su marinero si sabía qué castillo era aquel. En verdad no lo sé, señor, pues hemos corrido tanto que no conozco ni el mar ni las estrellas. El piloto de la nave no reconoce las estrellas, siendo que en esa época los navegantes se guiaban justamente por las estrellas para conocer la latitud de su posición. En el hemisferio norte eso era sencillo, pues solo bastaba con tomar la altura sobre el horizonte de la estrella polar, que se encuentra con la constelación del Oso Mayor. Por lo tanto, si no conoció las estrellas era porque su navegación había cambiado de hemisferio. Y la diferencia de latitud debió ser lo suficientemente grande para no reconocer el nuevo cielo estrellado. Si salió de la costa de Gales, latitud 53 norte, debió descender más de 90 grados hacia el sur. Hacemos notar este propósito, que el firmamento del hemisferio sur es mucho más rico en estrellas que el hemisferio norte. Esto relata en sus crónicas de la expedición de Hernando de Magallanes, Francisco Antonio Pigafetta, cuando destaca que al avanzar por las costas de América hacia el sur, cada noche quedaban adorados al ver levantarse el horizonte las nuevas constelaciones. Y a este respecto mencionemos que las nuevas estrellas, aún las de primera magnitud, no tienen nombre propio. Volviendo a la narración, el castillo se divisa sobre una ínsula en el mar. El aspecto del fuerte al acercarse desde el mar es el de una isla. Además, en ese tiempo puede ser que fuera realmente una isla costera. Se acercaron al castillo y oyeron sonar unas muy dulcemente 4 trompetas arriba de las murallas, y los que las tocaban iban vestidos de blanco y se dirigen hacia aquella parte. Evidentemente, al frente del castillo era lo suficientemente extenso como para dirigirse con el barco hacia el punto señalado por los que las trompetas. El fuerte tiene un frente sobre el mar de aproximadamente 1800 metros. En cuanto la nave tomó puerto debajo del castillo y el mar se retiró, de modo que la nave se quedó en tierra seca. La nave no tomó puerto frente sino debajo del castillo. La ciudadela fortificada que había estado construida sobre esta meseta debía estar por lo menos 150 metros sobre el nivel del mar, lo que justificaría el término debajo. La diferencia de mareas toma por sorpresa al piloto de la nave, que si realizó tamaña navegación no debía ser precisamente inexperto. Hemos mencionado que la diferencia entre pleamar y bajamar durante el puente suele ser de hasta 10 metros, algo totalmente inusual en el resto del mundo. Salieron de la nave, entraron al castillo por la parte que daba al mar. Evidentemente bajaron del barco a la tierra seca donde reposaba el casco de la nave y luego entraron de la ciudadela por algún lugar destacado como entrada desde el lago, desde ese lado. Recordemos que frente al fuerte y dirigida hacia el mar existe hoy una formación que semeja a un muelle o embarcadero y escollera. Recordemos que cerca del fuerte existe un pozo surgente o artesiano de agua dulce que fluye agua clara todo el año, no importa las sequías o no en la región. Esto según el testimonio de los pobladores. Esto es así y nosotros lo hemos constatado y hemos bebido esa agua contra la opinión de los exploradores y científicos del siglo pasado, como Ramón Liste y muchos otros. Recordemos al respecto que la ciudad de San Antonio Oeste debió ser abastecida de agua dulce por ferrocarril, hasta que hace pocos años se construyera el canal de Pomona, que trae agua potable del Río Negro. Acá vuelve el texto. Uno de los maestros toca 3 veces en la campana y en la sala aparecieron 33 hombres formando una compañía. Iban vestidos con túnicas blancas
y todos llevaban una cruz roja en medio del pecho. Es marcado el carácter militar de esta comunidad que recibe a Perveresbaus. La indumentaria no puede sino evocarnos a caballeros del tipo templario. La ausencia de mujeres en todo este episodio es única entre todas las historias que contiene este libro. Allí dentro fueron servidos muy gloriosos santamente por Pervelaus y se complacen más en mirarles que en comer. En cuanto se descubrió la entrada al foso, salieron de allí los gritos más terribles y dolorosos jamás oídos. Recordemos que los pobladores vecinos del fuerte nos mencionaron que existe en el mismo una cavidad donde se escuchan voces. Otro profundo detalle del significado templario o prototemplario es el tema de la Cruz Roja. Evidentemente en el castillo contaban con los medios para dejar dispuesta la nave y seguramente era tiempo de preamar. El caballero Perceval, durante su primer viaje a nuestras latitudes, recibió la orden por parte de dos de sus misteriosos anfitriones de retornar a Britania para finiquitar todas sus empresas aún pendientes, pero con la condición de retornar, trayendo las reliquias cuando lo fuera a buscar un navío con la vela blanca y una cruz roja en su centro. Le prometieron que al volver lo pondrían al frente de un reino muy rico situado más al oeste, donde había buena comida y árboles frutales. Y le habían hablado también de otro reino más rico aún que el primero, situado al norte del este. Perceval siguió esas instrucciones, retornando a su nave a Britania, donde permaneció muchos años. Finalmente abandona sus aventuras caballerescas, se recluye en el castillo del Grial, haciendo vida de oración y custodiando y venerando las reliquias sagradas y los sarcófagos de José, Arimatea y Nicodemo. Luego de muchos años, un día le anuncian la llegada del navío con la vela blanca y la cruz roja. El barco viene tripulado por las mismas gentes que conoció en su primer viaje. Cumpliendo con la palabra dada, se embarca junto con las reliquias y los sarcófagos. Luego de su partida en las Islas Británicas, nunca más volvieron a ver el Grial. La derrota de Llywelyn, el príncipe de Gales, por Eduardo I en el siglo XIII, concluyó la conquista anglo-normanda de Gales y significó el comienzo de siglos de ocupación inglesa. En 1282 se libró la última batalla que acabó con toda soberanía de los príncipes galeses. Con la muerte de Llywelyn y la neutralización de todos sus herederos potenciales, los señores galeses restantes ofrecieron sus tierras al rey inglés. En tiempo de Enrique VIII, más exactamente en 1539, este cambiante rey ordenó la disolución de todas las abadías inglesas, la última en ser disuelta, es decir, destruida, y su último abad ahorcado en lo alto del monte Thor, que domina la zona. Fue la abadía de Glastonbury. La ruina del castillo abadía donde se guardaba el Grial se convirtieron en lugar de predicación de misteriosas leyendas. Hasta el día de hoy pueden visitarse sus ruinas. Lo único que quedó pie fue su cocina. A esta altura del relato debo mencionar las fotos 13. A esta altura del relato debo mencionar que así como se encontraron en Glastonbury los restos del rey Arturo y de su esposa Ginebra, los monjes de la abadía de Glastonbury afirmaron que en 1121 nunca se encontraron los restos de José y Matías, ni los de Nicodemo, ni tampoco ninguna de las reliquias, y destaquemos también que el mismo nombre de Glastonbury encierra el misterio del Grial, pues si le quitamos su terminación Bury, que significa ciudad o burgo, nos queda Glaston, que en inglés antiguo significa piedra de vidrio o vaso de piedra. Para terminar, digamos que la conclusión sobre la que continuaremos trabajando es que la siguiente: en tiempos precolombinos, algunos siglos antes y después del primer milenio de la era cristiana, habrían existido una serie de enclaves en nuestra Patagonia, habitados por una suerte de orden templaria o prototemplaria, constituida por gente blanca de etnia indoeuropea. Estas ciudadelas fortificadas habrían sido por lo menos tres: un fuerte puerto sobre el Pacífico y otro sobre el Atlántico, ambos a la misma latitud. Y la tercera en los antefuertes de los Andes en la zona central de la Patagonia Argentina, también aproximadamente en la misma latitud. Esta última habría sido la ciudad de los Césares, propiamente dicha, aunque en los relatos de los indígenas las tres muchas veces se confunden, y este es un punto sobre el que tenemos que echar un poco de luz. Los relatos de los indígenas pasaban a los primeros conquistadores españoles, eran bastante veraces en lo que a la descripción espacial se refiere. Pero en cuanto a su situación temporal, sumamente imprecisos por haber sido todos extraídos de su tradición oral.
en donde las generaciones se suman con mucha imprecisión. Esta falta de exactitud en cuanto al tiempo es principalmente involuntaria, aunque también existió siempre una intención no totalmente consciente de cumplir un pacto de ocultamiento respecto a esos enclaves, pacto que muchos indígenas han reconocido abiertamente que respondería a un deseo explícito por parte de esa orden de no entablar contacto con los conquistadores españoles. Por último detalle, estaría emparentado con el siguiente hecho. Si bien estas ciudades de los Césares habían sido abastecidas de personal de Europa y o desde enclaves similares en el Extremo Oriente, el objetivo y los fundamentos de esta orden habrían sido profundamente cristianos, pero no ligados a la jerarquía visible de la Iglesia Católica. Al llegar los tiempos históricos a un punto determinado, decidieron trasladar el Santo Grial a nuestras tierras, manteniéndolo oculto, protegido hasta entonces. Es evidente que en todas las ciudades de los Césares fueron abandonadas voluntaria y organizadamente antes de la llegada de la conquista española. De ahí los pocos elementos materiales que hayan dejado. El motivo de esta mudanza y su destino posterior es objeto de muchas conjeturas que no es el caso señalar aquí, pero constituyen uno de los mayores misterios de nuestro tiempo. Ahora vamos a ver en el segundo bloque el tema de la exploración de esto. Ahora vamos a ver las exploraciones que se hicieron acá. En función de la llegada del Santo Grial a la Patagonia se hicieron varias expediciones entre 1998 y el año 2000, 8 expediciones en total. Se recorrieron lugares considerados claves de acuerdo a las informaciones recogidas con anterioridad, a la par de testimonios fotográficos y fílmicos. Sobre las costas atlánticas patagónicas, entre los paralelos 41 y 42 sur, se encuentra el Golfo de San Matías. Este lugar era conocido antiguamente como Golfo San Antonio o Bahía Sin Fondo. Siguiendo hacia el sur, otros 40 kilómetros sobre la misma costa, encontramos el Cerro Fuerte Argentino, como se lo denomina actualmente, o simplemente el Fuerte, como se llamaba anteriormente. Ahí está el famoso Fuerte. La ínsula a la cual había arribado el caballero y el piloto de la misteriosa nave es lo que hoy se conoce como el Fuerte. En realidad esta denominación existe de los primeros navegantes ingleses, holandeses y franceses, que navegaron por estas costas. Fue bautizado Golfo San Matías por Magallanes, por haberse enterrado sus aguas justo al día de San Matías. Es realmente esta uniformidad de la denominación Fort en todos los mapas y cartas de navegación antigua. Acá hay un mapa que fue encargado por Urquiza en 1865, y donde está el punto que se dice Fort, en inglés. Y el otro mapa que dice Ancien Fort Abandoné. Son mapas del siglo XIX. Esta meseta de aproximadamente 2.000 metros por 800 metros y de una altura de 150 metros fue una isla costera situada, según los relatos de los indígenas, justo al norte de la desembocadura de un importante río. Nuestros estudios geográficos y corroborados por fotos satelitales que marcan aún el lecho de este, hoy inexistentes ríos, marcan un río que se desprende del río Negro y con varios afluentes, entre los que se destaca el misterioso río Bacheta, desemboca justo al sur de donde hoy se encuentra el fuerte. Destaquemos que hoy en día desde lo alto del fuerte puede observarse con claridad la traza por donde pasaba este río. Esto hace pensar que muy probablemente continúe pero en forma subterránea y sea la causa del pozo surgente de agua dulce que encontramos en la playa entre el fuerte y el mar. Este pozo surgente de agua dulce se cubre con el mar en cada pleamar y se descubre con la baja mar. Tanto es así que cuando se puede acceder a él hay que esperar casi media hora para que el agua pueda beberse sin sabor salado. Entonces el gusto de esta agua es excelente. Es interesante de notar que esta hoy, la meseta costera o banda costera, está separada de la meseta patagónica costera unos 5 kilómetros. Es decir, que hoy aparece un insólito trozo de meseta patagónica como desprendida de su habitual y colocada al borde del mar. También es digno de hacerse notar que el borde del fuerte que mira hacia el mar en dirección noreste existe como una escollera más baja de unos 50 metros de altura y unos 500 metros de largo, que se desprende hacia el mar y que ocupa justo la posición que debería ocupar
una escollera para formar un puerto, ya que protege al viento y el oleaje del sureste, que es el temporal más habitual de esta zona. Además, la construcción de esta escollera tiene todos los signos de haber sido artificial, es decir, no producida por naturaleza, sino por la mano del hombre. Los actuales propietarios del predio que se encuentra al fuerte son personas de etnia indígena que, consultados respecto al fuerte, nos relataron que por tradición oral de sus antepasados, sabían que era una historia antiquísima y que sobre esta meseta había un fuerte como de españoles y que sobre su cara al mar tenía cañones. Otros habitantes de la zona nos contaron que en relación al fuerte, esa zona había sido muy frecuentada por piratas ingleses. Otros nos dijeron que al pie del fuerte se estableció más recientemente una indiada y que hubo muchas luchas y muertes allí. Otros nos mencionaron que en una caverna cavidad en el fuerte se solían escuchar voces. Y acá empieza a aparecer esto, ¿ves? Una piedra templaria. Ya en la segunda expresión en la zona del fuerte vimos esta piedra templaria. Este importante signo está constituido por un paralelepípedo de basalto volcánico gris y poroso de 60 por 60 de frente y 45 de profundidad. En su frente muestra un bajo relieve de una cruz de brazos iguales, que interpretamos, corroborado por amigos expertos en España, como una de las primeras cruces templarias. Su peso es exageradamente alto, unos 500 kilos, lo cual constituye en sí otro misterio, pues no responde a la densidad del basalto volcánico. Otro importante hallazgo lo constituyó el mandala, así como lo llamó una persona del grupo, cilíndrico de mármol blanco, de unos 30 centímetros de diámetro en su frente y unos 14 de profundidad. Este mandala muestra en su frente un sobrerelieve, una cruz cristiana y a sus lados la luna y el sol. El sol tiene en su cara una extraña marca parecida a una letra griega o runa que aún no hemos sabido descifrar. En su costado y dando la vuelta completa a la circunferencia se encuentran extrañísimas figuras, también en sobrerelieve, pudiendo citarse una copa, un homúnculo con cola y varias otras interesantes formas. Ambas muestras arqueológicas, evidentemente, fueron movidas o trasladadas a su ubicación primigenia, pero no nos han sido posible localizar su lugar de origen ni su antigüedad aún. La presencia preeconomina en la Patagonia de celtas, galeses y templarios, que posiblemente fueran templarios celtas, tiene varios testimonios y pruebas valiosas. Una de ellas está la mención que el rosario inglés Hawkins hace en su diario de a bordo durante su recorrida por las costas patagónicas en el siglo XVI. El corsario Francis Drake tiene menciones similares. Hay el libro del corsario inglés. Hemos fotografiado el original de inglés antiguo que encontramos con una biblioteca de Trelew en la colección de documentos de Alcibiades Vignati, donde Hawkins menciona sorprendido que los indígenas tehuelches utilizan varias palabras galesas para describir animales y objetos. El mismo corsario dice inferir que habitantes galeses deben haber vivido en esas tierras hace mucho tiempo y suficientemente tiempo como para transferir varias palabras galeses al idioma indígena. Bueno, ahora vamos a ver esta otra foto, la foto 9, que es una antigua sepultura galesa. En esta foto podemos ver una antigua sepultura galesa existente en un semi-abandonado camposanto galés, en donde están enterrados todos los primeros colonos galeses que vinieron a nuestra Patagonia en el año 1865 y se distribuyeron siguiendo el curso del río Chubut de la costa atlántica hasta la cordillera. El objetivo de estos líderes, estos galeses, citemos a Lewis John y Abraham Matthews, entre los principales, traían al venir a esta zona tan agreste y poco habitable, es un misterio que se llevaron a la tumba. Para nosotros es evidente que se relaciona con la presencia del Santo Grial en la zona que ellos habitaron en la Patagonia. Ahora bien, los dibujos de serpientes cruzadas, típico motivo celta, que se ve en la lápida de la segunda fotografía, es altamente significativo. La tumba en cuestión es mucho más antigua que el resto de la sepultura, y una investigación hecha por una comisión de galeses argentinos designada a ese efecto, pudieron identificar los restos de todas las tumbas de este cementerio, menos a esta tan antigua lápida como las serpientes. En pocas palabras, la venida de los galeses
En 1965, a este punto, la Patagonia encierra arcanos que aún no hemos podido desvelar en su totalidad, pero que suponemos muy ligados a la presencia del Santo Grial, en un lugar muy cercano al área por ellos habitada. Es por ello que solemos decir que todo el misterio del Santo Grial se encuentra circunscrito entre los ríos Negro y Chubut, y es por eso que así vamos siempre con nuestras expediciones. En las dos litografías que se muestran a continuación, hay varios aspectos dignos de comentarse. Uno de ellos es de estos dibujos, mostramos dos, pero hay una docena de ellos. Por un lado, no parecen ser demasiados antiguos si consideramos el poco desgaste que muestran. Claro que pueden también haber estado guardados en algún lugar durante la erosión del viento y la lluvia no se alcanzó. El material con que están hechos y los dibujos en sobrerelieve señalan al mismo autor, un grupo de autores con una misma escuela. Y los temas de los dibujos, hemos consultado especialistas y han creído ver runas templarias, runas nórdicas, letras de antiguos alfabetos, mensajes simbólicos, crípticos, planos o mapas de ciertos lugares. Y no se nos escapa que esta área está justamente localizada en la meseta de Somuncura. Tiene una altura por medio de 1100 metros sobre el nivel del mar. Es uno de los dos grandes macizos de Sudamérica. El otro es el de Cusco. Y como si fuera poco, es prácticamente desconocida para los balleneros argentinos y para el resto del mundo. Por eso decimos que constituye el último desierto. Porque ya la Patagonia en sí misma es un desierto, aún en el siglo XXI. Pero la meseta de Somuncurá es un desierto desconocido dentro del desierto patagónico. Y sin embargo, y quizá por ello mismo, encierra el mayor de los misterios de la humanidad. Y el Santo Grial, luego de llegar al fuerte en el Golfo de San Matías en 1307, traído por una flota templaria desde Glastonbury, fue trasladado entre los siglos XIV y XV a un enclave subterráneo dentro de la meseta de Somuncurá. Esto ocurrió antes de la llegada de la conquista española y quizá por ese motivo justamente. No en vano los jesuitas fueron los primeros en apresurarse en llegar a las zonas patagónicas en busca de la ciudad de los Césares, como llamaron a los enclaves templarios más australes. Citemos los nombres de Quiroga, Strobel y Mascardi, que todos anduvieron por ese lugar. Pero los jesuitas, luego del siglo XVI, abandonan esta tarea, por no haber o no podido cumplir su misión. En la foto siguiente vemos pinturas rupestres encontradas en la meseta de Somuncurá. En estas pinturas se repite el símbolo de una especie de cruz roja templaria, a veces abierta y encadenada a otras. Y en una de las pinturas se ve como una cruz o el corte de un bimama, con una copa en su interior. La interpretación de estas pinturas es muy difícil, pues los indígenas que hoy habitan esta zona de la Patagonia pertenecen a la etnia laucana, venida a Chile durante el siglo XIX, que cometió el auténtico genocidio con los habitantes originales patagónicos, los tehuelches. Por eso, al ser preguntados por el significado de estos símbolos rupestres, contestan que lo ignoran, pues fueron hechos por los antiguos. Confesión de partes, Y vuelto a preguntar sobre quiénes eran los antiguos, repiten la gente de antes. Con lo cual no deja duda que se refieren a los tehuelches o los templarios, celtas que habitaron esta zona en sus enclaves llamados Ciudad de los Césares. Acá hay otra pintura rupestre. Y ahora vamos a ver la meseta de Somuncurá, que abarca gran parte de la provincia de Río Negro y gran parte de la provincia de Chubut. Solo 3 localidades podemos decir que están sobre la meseta, es decir, por encima de los 1000 metros sobre el nivel del mar. Estas localidades son El Caín, Gangán y Gastre. Acá podemos ver en la siguiente foto la gran cruz o símbolo de Urano en el frente del cerro venerado por los pobladores del Caín. Ahí está la cruz en el cerro, allá en la piedra. Acá hay una caverna, el Agua de Vida, la foto 15, y acá podemos ver el interior de la caverna del Agua de Vida. Así lo hemos bautizado, pues el techo rocoso de la amplia caverna, acá hay un hilo de agua ininterrumpido que llena y rebalsa la vasija cubierta de musgo que los pobladores colocaron allá hace mucho tiempo. El agua que cae de la caverna es muy sabrosa y por lo que nos han contado tiene propiedades sanadoras. Un ejemplo es que los que la toman esa agua mantienen una dentadura blanca y en perfecto estado.
Lo curioso es que recorriendo el exterior de la caverna no se encuentra una explicación fácil de por dónde puede venir ese manantial de agua. Eso lo mencionaron aún los pocos indígenas que vivían cerca de ese lugar. Además, el caudal del agua no crece ni decrece nunca, ni cuando caen copiosas lluvias, ni en épocas de largas sequías. En esta foto podemos ver el valle circular de Yamangú, con la piedra madre y el balcón a la izquierda de la imagen. Este valle circular tiene uno de sus extremos una formación rocosa que se conoce como la piedra madre o la vieja, y en ella hasta el día de hoy los habitantes de la zona depositan ofrendas. El Valle Sagrado se encuentra sobre el punto donde nuestras investigaciones coinciden en señalar al Santo Grial y a su custodia templaria, habitando un enclave subterráneo a 1100 metros de profundidad, es decir, sobre el nivel del mar. En el corazón de la nada, el último desértico apocalíptico, reina el contenedor físico y metafísico del Espíritu Santo. Por esto transmutó el vino de su sangre en el cáliz sagrado, el Santo Grial, la noche de su última cena en esta tierra. Por eso José de Arimatea recogió su sagrada sangre de la cruz, goteando de sus pies ante la mirada iluminada de su madre y de Juan. Por eso el Grial realizó un tan largo viaje huyendo de la serpiente antigua, es decir, Satanás y de sus hijos, hasta venir a morar en nuestra misteriosa Patagonia. Aquí se muestran a uno de los dos caballeros del Santo Grial que conquistaron la cima del Cerro Custodio, en un balcón de una de sus laderas. El Cerro Custodio guarda la entrada del Valle Sagrado. Ahí está la puerta. En esta foto se puede ver la puerta de la roca, también a la entrada del Valle Sagrado, puerta que cerrada por dentro aún no se abrió para nosotros. Y en la última fotografía vemos el sol elevarse triunfante sobre el horizonte marino el 20 de marzo de 2004, en nuestro equinoccio de otoño. Fíjense este detalle en esta foto. Cuando el sol entra en el signo de Aries, dando comienzo al nuevo año austral, el misterioso guión lumínico que luce sobre el amanecer sigue siendo un enigma para todos los que lo vimos desde el fuerte. ¿Qué mensaje nos enviaba? La señal del sol desapareció cuando el sol lo cubrió con su brillo. Pero lo que nos queda claro, como el aire que respiramos, esa sagrada mañana, es que nuestro Señor está y que pronto lo veremos sobre las nubes del cielo. Porque el nudo central, el eje, el polo, la piedra angular y de tropiezo fue, ese será siempre Cristo Jesús. Jesús se encarna en la tierra desde la Virgen Grial. Vuelve, luego de la crucifixión, al Grial Virgen y su manifestación parusíaca partirá nuevamente del Grial. Por eso los enemigos de la humanidad buscan y persiguen al Grial, pues confían que su destrucción impedirá o retardará su propia destrucción, cuando el advenimiento del triunfo de Cristo Jesús. Es decir, cuando termina el ciclo actual de la edad de hierro y comienza la nueva edad de oro. Por eso también el conocimiento de que el Grial se encuentra en las tierras de Argentum debe hoy ser proclamado a viva voz, para que los nuevos caballeros de la Orden del Grial física y metafísicamente lo guarden y lo protejan. Porque sus enemigos conocen de esta augusta presencia. De ahí el interés que despierta el suelo de nuestra patria en los hijos de la noche. De ahí las insólitas e inexplicables visitas que recibimos. De ahí las compras de enormes extensiones de nuestras tierras. Y este es el mensaje final, el llamado que hacemos a todos los hijos del sol. Es urgente, grave e imprescindible que tenemos debida conciencia que esta magna presencia de Grial en la Argentina y nos esforcemos por protegerlo con todo nuestro corazón y aún con nuestras vidas y si fuera necesario, para que en la hora, el día, el mes y el año fijados por mandato divino, el Grial se manifieste en toda su potencia como foco generador, como nueva cuna del amanecer instaurador del imperio eterno de la verdad y de la paz. Ahora vamos a ver en el próximo bloque, vamos a hablar de arqueología. Bueno, ahora vamos a ver de arqueología, porque para que vea, que la gente que quiera decirme que soy un delirante, va a tener que aplicar la misma prueba que uso yo. En la cercanía de Cepaucal, en el extremo sur de la meseta de Somuncurá, que quiere decir piedra que habla,
se encuentra un complejo arqueológico descubierto como conjunto por la Comisión de Exploraciones Arqueológicas de Planetarios.com. Este complejo adquiere características extraordinarias de proyección internacional, por cuanto se enlaza con la historia del Santo Grial y la Orden Templaria. Existen fuertes indicios y pistas que llevan sistemáticamente la búsqueda hacia este complejo como posible lugar de alojamiento del Santo Grial. Ahora bien, independientemente de los templarios o de la ciudad de los Césares, la zona es un centro arqueológico importante y está directamente relacionado con la meseta del Fuerte argentino en la provincia de Río Negro. La principal correlación es que ambos tienen glifos gigantes, visibles de gran altura, y en ambos casos hay dos muy similares. Dicho complejo está constituido por variadas estructuras que sorprende por su complejidad e interrelación. El lugar en cuestión era ya conocido por los tehuelches y luego por sus conquistadores amerindos invasores, los mapuches araucanos, y por último por sus descendientes. Concretamente, dicha ruta fue la cuarta ruta de La Plata en tiempos templarios. Jalones, hitos y señalamientos en la ruta templaria del río Chubut y en Sumuncurá y el camino de los Césares templarios. Eso es lo que vamos a ver ahora. Y acá tenemos 3 piedras. Y todos esos son hitos que están en el camino. Esta escultura rústica monumental, conocida popularmente como 3 piedras, se encuentra en la ruta 12 frente a una pirámide artificial. Ambas han pasado por decenas de años inadvertidas. Todas estas referencias jalonan el camino a una de las ciudades de los Césares, la que nos interesa de entre todas las que se hicieron en la Patagonia, la Templaria. Cabe aclarar que dicha pirámide ha sido construida aprovechando un promontorio natural al cual se ha delineado artificialmente. Casi todas las construcciones y esculturas se han hecho aprovechando formaciones naturales a las cuales se retocó. Todas esas esculturas rústicas tienen un gorro sobre el personaje. Ahí están las 3 piedras y las pirámides. Y ahí está el Barbado. Las 3 piedras y la pirámide. Escultura rústica del Barbado que custodia la falsa puerta en uno de los accesos a la puerta real. ¿Ve? Como se ven todas las señales que hay en el camino. La ruta 50, cerca de su empalme con la ruta 12, se encuentra un promontorio natural que también ha sido retocado por señalamientos. Uno de ellos claramente es la cara de un hombre. Hay muchos ejemplos de esto distribuidos a lo largo de la ruta o próximos que siguen el río Chupat. El río Chupat es el río Chubut. Acá está el valle, el mapa del Valle de las Césares. Mapa de música, cartógrafo contratado por Urquiza. En ese mapa se muestra la ruta de las Indias del Valle Fabulesco de los Césares y l'Ancien Fort, que son respectivamente la cuarta ruta de La Plata, que permitiría unir la Patagonia a través de la isla de Choel sobre el Río Negro con la sierra de Volcán, Tandil y Ventaña, y la desembocadura del Río de la Plata. Esta ruta recorrida por tribus de indios blancos, tehuelches, huiliches, aliados de los templarios, la ciudad de los Césares y el asentamiento militar de la meseta del Fuerte. No está más decir que los primeros colonos galeses se sorprendieron al ver que muchos vocablos de los tehuelches eran vocablos galeses. Acá, siguiendo la ruta, hay más señales. El argonauta y la cabeza de chancho. Este tipo de escultura de burda terminación, aprovechando afloramientos naturales de la roca, es común desde el Perú hasta la Patagonia, sobre todo las que representan figuras humanas. Se originan en la época del primer imperio de Tiwanaku, recuerden esto, 1200 años antes de Cristo. Este primer imperio de Tiwanaku, cuya extensión abarcaba desde el Ecuador hasta las provincias de Tucumán y Santiago del Estero y Córdoba en Argentina, fue formado por la inmigración de personas de raza blanca, probablemente troyanos, formando así distintos grupos humanos de indios blancos, conocidos como chingones, huarpes, charrúas, tehuelches y huiliches. Como hemos visto, hay una cosa que voy a decir, en Tiwanaku hay reliquias que son muy parecidas a algunas que se ven en Egipto, muy parecidas. Como hemos visto, las culturas rústicas de rostros y otras formas
aprovechando por montones naturales, son comunes de la cultura de Tiwanaku y de todas aquellas que recibieron su influencia. Este tipo de esculturas jalonan todo el camino del río Chubut, rumbo a uno de los asentamientos de los Césares, que como dijimos, fueron muy diversos sobre los orígenes. El que nos interesa es el de los Césares templarios. No olvidemos que los Césares templarios comerciaban plata con Tiwanaku. Y observen esta foto. Esta es una demostración contundente de las señalaciones a lo largo del río Chubut. La pirámide, que es un afloramiento natural modificado desprofeso, ha sido hecha de manera tal que todos sus lados, e incluso las bisectrices, llevan a lugares estratégicos dentro de la provincia de Chubut. Las rectas definidas llegan con exactitud a cada uno de los lugares mencionados en el mapa. De más está decir que es uno de los puntos de referencia para llegar al asentamiento de los Césares templarios. La pirámide señalada en el camino por la escultura monumental de 3 piedras. Es decir, 3 piedras es la señal que está la pirámide cerca. La razón fundamental radicaba en los intereses económicos de la poderosa orden religioso-militar templaria, incursionando en Sudamérica en tiempos prehispánicos en busca de conservar la ruta de la Plata, que iba desde Tiwanaku, Bolivia, cerca de La Paz, a los puertos templarios de la costa atlántica francesa. Dicha ruta estaba bajo control del segundo imperio de Tiwanaku. Era imperioso tener bases más al sur, fuera del poder de Tiwanaku, sobre todo teniendo en cuenta que en aquella época, que desde el norte al sur, había tribus afines de raza blanca. Indios blancos dominando todo el territorio, como los comechingones, huarques, huiliches y tehuelches. Además, el sostenimiento de una o varias bases en el Atlántico Sur permitía un fácil acceso al estrecho Magallanes, conocido desde mucho antes de su descubrimiento. Y el dominio sobre un área fuera de todo control de cualquier potencia, como era la Patagonia en esas épocas. Las rutas de la Plata tenían básicamente 4 alternativas, que fueron usadas en distintas épocas y circunstancias. Todas partiendo del Tiwanaku, confluían hacia los puertos del Atlántico en Francia. Primera ruta Tiwanaku, Santa Catarina, costa de Brasil, pasando por el Guaira, Paraguay, la ruta más corta. Pasaba por las rutas guaraníes, aliadas de Tiwanaku. Los guaraníes contenían los ataques de los tupíes en Brasil. La segunda ruta, bastante más larga que la anterior, Tiwanaku, Guaira, Paraguay, Río Paraná, estuario del Río de la Plata. La tercera ruta, Tiwanaku, paso de la quebrada de Humahuaca, Tafí del Valle, Cerro Litorco, Santiago del Estero, Río de la Plata, era la ruta más larga, con 3 meses de marcha por tierra, pero por territorio amigo, bajo control de Tiwanaku. Y cuarta ruta, cuando las condiciones de navegación no estaban operativas en el Atlántico, era tomar los cargamentos, viajar más al sur por mar y alojarse en la meseta del Fuerte. La alternativa terrestre implicaba la larga y agreste ruta de la Sierra del Volcán, actual zona de Tandilla, en Argentina. Asiento, desde hacía siglos, de civilización Choel, isla de Río Negro, actual Valcheta, meseta del Fuerte. Dichas rutas eran transitables porque las tribus que ocupaban esas zonas eran tribus aliadas, todos lejanos descendientes de las primeras inmigraciones blancas sobre el continente. Y acá tenemos ahora el complejo arqueológico de los glifos y la puerta en el sur de la meseta de Sumuncurá. Es un nudo clave de la estrategia templaria patagónica. La foto 27, ahí está. Se encuentra como señalamiento del camino a la puerta, compuesto por extraños dibujos de tamaño monumental, glifos, formados con tamarindos, que solo pueden ser apreciados en su totalidad desde el aire, al igual que los famosos dibujos de la meseta de Naja en Perú. Fíjense, eso. Este primer glifo, el más importante, fue descubierto por Sergio Manguini, director de la compañía turística Coirón Viaje, que hemos denominado el Choique porque parece un ñandú. Ahí lo tiene. Y acá está visto desde la ruta. No se distingue nada, hay que verlo desde el aire. Este glifo del Choique tiene una longitud de 220 metros y es un mapa que enlaza los principales puntos y rutas templarias de la Patagonia. Solo basta unir puntos de sus extremidades para llegar a todos lados. Hay otro glifo, que no está la foto acá, que es el Uruboro y la llama, y apunta directamente a Tiwanaku.
El urubono es un claro símbolo templario. La elección de una llama camelio de Laponia y Bolivia y no de un guanaco camelio de la Patagonia no es extraña, sobre todo teniendo en cuenta que el cuello y la oreja de la llama apuntan directamente y sin error a la Puerta del Sol en Tiwanaku, a 2.873 kilómetros. Y ya sabemos que Tiwanaku comerciaba con los templarios. Posteriormente resultó que dicho glifo era una figura compuesta de varios glifos. Fue en ese momento que se descubrió la relación entre el complejo arqueológico y el fuerte argentino, puesto que en ambos sitios arqueológicos existen dos glifos gigantes, prácticamente iguales, a los cuales le dimos los siguientes nombres de fantasía: el caballero y el caballero del fuerte. Este fue un descubrimiento de trascendental importancia, porque independientemente de la teoría de la presencia templaria en la Patagonia, los glifos del complejo y del fuerte, por su tamaño monumental, se aprecian desde el aire y son los primeros de la Argentina. Nosotros estamos afirmando claramente y sin rodeos que esta zona de los glifos y la puerta, la zona de la meseta, el fuerte y Tiwanaku, estaban íntimamente relacionados, porque esta era una de las rutas templarias para tener bajo control la Patagonia. Además, la presencia de pueblos indios blancos en la Argentina antes de la conquista española fue una realidad que va más allá de lo que intereses políticos pueden ocultar y que hemos desarrollado. Queda claro entonces que en las cercanías existen glifos gigantes que están conectados a la zona de la puerta y la zona del fuerte. Acá tienen otra fotografía. Este es el choique hermano de varios kilómetros en el interior. También hay saneamiento muy importante en las rutas internas de Somuncurá. Son glifos que marcan el camino a la puerta de Somuncurá, con todas señales. De más está decir que el lugar está marcado por un manto de silencio, ya que los lugareños, quienes son muy reacios a dar información relativa. Ahora vamos a tratar un tema que es poco conocido a nivel popular, pero que es conocido en ambientes reservados. Es acerca de la existencia de la puerta mística, o bien la puerta. Trata de ser un sector arqueológico ignorado por el gobierno argentino, pero sí conocido por algunos miembros de organizaciones, algunas abiertas y otras cerradas. Muchos están interesados en llegar hasta este lugar. Muy pocos conocen su posición exacta, incluso conociendo su posición geográfica, latitud y longitud. Es muy difícil encontrar en el terreno por lo enmascarada que está en el peñón donde fue construido. ¿Qué es la puerta? Es una puerta, como su nombre lo indica, es una puerta de roca, taponando el acceso a una cámara. En ella se ven evidentes rastros detallados que mostraremos además. Aquí, tiene un camino de acceso tallado en la piedra. Ahí está la foto de la puerta. Ahora vamos a ver más cercano. La puerta está perfectamente orientada al sur. Se observa la brújula de precisión colocada en el borde inferior. La brújula muestra la orientación perfecta al norte. Obsérvese el borde pulimentado de la puerta. Por ahí cabe una hoja de afeitar. Se dice en los ambientes esotéricos en general que dicha puerta de Somuncurá es de capital importancia. Algunos dicen que es el acceso al mundo subterráneo de los templarios, otros que ahí se encuentra el Santo Grial. Es prácticamente imposible detectar la puerta en terreno, aún estando cerca de ella, por el tricado del peñón donde se ubica. Más fotos de la puerta. La puerta puede ser el tanto una laja natural que ha sido pulimentada o tallada, o bien una laja construyendo desde adentro una cámara o un túnel. Obsérvese el tamaño del agujero ovoide sobre la puerta, ahí abajo el dibujo. Una de las razones fundamentales de la oposición de los mapuches del lugar a la apertura de dicha cámara son las posibles consecuencias. Tienen miedo que de realizarse descubrimientos de importancia el lugar sea apropiado por el gobierno provincial o nacional. La puerta está orientada con gran precisión en la dirección norte-sur y se corresponde con otras estructuras artificiales que hemos observado en el lugar. Ahí está la foto 34, la foto con la brújula al lado, ¿no? La famosa puerta de Somuncurá es indicada como una de las entradas de los túneles que aún tendrían los templarios patagónicos en sus manos por grupos esotéricos varios. Se presenta como una losa con un dintel tallado que aparece desgastado por el paso del tiempo. El camino de acceso a dicha puerta se encuentra también tallado sobre la roca
y los alrededores presentan estructuras talladas rústicamente y muy desgastadas por el tiempo. Amén de una serie de agujeros tallados de ex profeso y orientados exactamente con los puntos cardinales. Nuestra inspección en el lugar nos mostró que se trata de una losa que tapa el acceso al túnel, a un túnel de la roca. Círculo de piedra, ahí arriba. En lo alto de la peña se encuentra ese círculo de piedra perfectamente tallado, que mira hacia el este. Veamos que descubriendo pudimos agregar, aparte de la puerta y el camino de piedra. Previamente conocidos ellos se destacan el barbado, la puerta trasera, los pulimentados de las puertas, el agujero del alto de la peña, el agujero norte, el agujero este, el agujero del oeste. Todos ellos forman parte de un todo, no son estructuras separadas. Todos estos objetos están conectados por precisas relaciones matemáticas y geográficas sorprendentes, que demuestran que no son formaciones naturales, sino que han sido tallados en la roca por gente con conocimientos matemáticos y geográficos, aunque con técnicas de tallado rudimentarias. Ahí está el camino para llegar a la puerta. Y el camino. Gráfica que muestra los principales alineamientos en las estructuras aledañas a la puerta. ¿Ven? Todo tiene una posición geográfica. Ahí está, ¿ven? En la próxima foto se ve el agujero del sur. Ahí está. Está todo el camino tallado. Esta fotografía fue tomada mirando hacia la puerta desde adentro del agujero del norte. Cabe aclarar que si bien la puerta no es visible en la foto, está detrás de una roca, está perfectamente alineada con el agujero norte. Cabe aclarar que la línea sur-norte que pasa por la puerta y el agujero en el torreón llega exactamente a la Puerta del Sol en Tiwanaku. ¿Casualidad? En la fotografía se ve el torreón del agujero del norte. Las flechas amarillas muestran las líneas del tallado artificial sobre la roca. La vista tomada desde el agujero del este. Ahí está, relaciones geométricas del complejo arqueológico. La meseta del puerto argentino se encuentra a 220 kilómetros de la puerta en línea recta. La ciudad de Trelew también está a 220 kilómetros de la puerta en línea recta. Y más concretamente Punta Cuevas, lugar donde arribaron los primeros galeses, que está a esa distancia. Es decir, los galeses sabían a qué venían. El Pretofiglio, el Choy, que tiene 220 metros de largo. La bisectriz del ángulo que pasa por el fuerte y la ciudad de Trelew, con origen en la puerta, genera una línea recta que va desde la península de Valdés hasta la isla de Chiloé en Chile, donde los lugareños afirman que había restos de un fuerte similar al precolombino que había habido cercano a la ciudad de San Antonio Oeste. Por otra parte, podemos agregar que dicha línea también atraviesa algunas de las regiones mencionadas por los cronistas exploradores chilenos, como cercanas a la ciudad de los Césares. La puerta, el agujero norte y Tiwanaku están en la misma línea norte-sur. Oponiéndose a la puerta está un agujero triangular, perfectamente orientado en la misma línea norte-sur. Existe un agujero adicional perfectamente alineado con la línea oeste-este. Lo repetimos una vez más. Esta es una demostración contundente que el complejo no pudo ser hecho por gente mapuche por cuanto nunca desarrollaron matemáticas ni astronomía, y menos que menos tuvieron acceso a la brújula. Por lo tanto, les guste o no aceptarlo, a los indígenas este complejo es exógeno. Bueno, aquí llegamos con el tema este. Ahora quiero terminar el programa con otro misterio que anda dando vuelta por allí y que responde a estos aborígenes comechingones que eran rubios, blancos, de barba. Y con esto terminamos. El bastón de mando del Uritorco. En 1930, cierto día, Orfeo Ulises se siente como atraído a trabajar en la cercanía del cerro Uritorco. A poco de remover la tierra y cascotes,
pone al descubierto un mortero o conana de granito, con su mano de piedra al lado, e entusiasmado por este hallazgo de tanto valor, continúa excavando cuando la pala tropieza con un objeto que el maestro cree que es de metal por el sonido que produce. Afanoso, limpia de materiales la zanja que estaba abriendo, se arrodilla para estar más cómodo y al introducir las manos toca algo terso y pulido que le produce una conmoción extraña, como si hubiese recibido una incomprensible descarga de fuerzas a su cuerpo. Nota que una sensación de angustia lo posee, pasa sus dedos bajo esa superficie alargada que se encuentra semioculta entre la arena y guijarros, y al levantarla siente que sus sienes le golpean y un sudor frío corre por su cuerpo. Es tanta la emoción que lo embarga que al correr la piedra sagrada hacia arriba pierde conocimiento y cae al suelo ignorando el tiempo que así estuvo. Ahí está. Ese es el bastón de mando original, ¿eh? Orfeo y Ulises no tiene dudas. Tal como le indicaron sus maestros, era la inmensidad de la sierra de Villaraba, donde habitaron los indios barbados de América, los comechingones. Ha encontrado el tesoro codiciado desde Parsifal hasta Roger Bacón, desde Voltán hasta Fucurá o buscador de otros países. La particular visión del doctor Terrera involucra a los caciques indígenas en la búsqueda del bastón de mando y sugiere en la explicación la existencia de otras piedras mágicas. Los grupos indígenas de la Argentina conocieron también la vieja leyenda del bastón de mando y su posible ubicación dentro del triángulo de fuerza que existía en los territorios ocupados desde milenios por comechingones y sanavirones, en la actual provincia de Córdoba. El cacique Jacufurá conoció en Chile en su juventud la existencia de esa piedra sagrada que en sus usos mentores se encontraba en el área de las Sierras Azul y La Ventana. En virtud de tales datos, el cacique se estableció en Salinas Grandes, cerca de la ciudad pampeana de Macachín, con el fin y propósito de encontrar el bastón de mando, que le otorgaría su anhelado poder de consolidar la unidad indígena americana, y ser al mismo tiempo poseedor de su sabiduría, muchas veces milenaria. Lamentablemente, para él no pudo ser hallado, pues fue rastreado en cerros donde no se encontraba, y en las márgenes del propio arroyo del Azul o Caful de Ubú. Al serle esquiva la suerte con respecto al hallazgo de la milenaria piedra, difundió entre su pueblo la noticia del hallazgo de la piedra azul con la cual obtendría su poder unificador. El cacique araucano Feliciano Purrán, que vivía sobre la cordillera de los Andes, cerca de Neuquén, según la leyenda de su tiempo, también conocía los pormenores de la existencia del bastón, pero no se sabe con exactitud en qué lugar en nuestro país pudo haberlo buscado. También el cacique general Valentín Sayhueque, el rey de las manzanas, ulmen de los tehuelches, conocía la piedra mágica y sagrada, y sus machis y brujos le habían anticipado su participación como jefe de la Confederación Indígena Sudamericana, proyecto que tuvo en su mente, pero jamás pudo cristalizarse. Es evidente que la existencia de algún tipo de talismán pétreo impulsaba a muchos caciques a buscar montañas y cuevas, tratando de hacerse con su poder y magia. En el inconsciente colectivo de la etnia sudamericana yacía la imagen del poder plasmada en un bastón o hacha de piedra. Por ello son tan abundantes las limitaciones que se han hallado en las regiones patagónicas, fundamentalmente lo que se anima a pensar que la extensión de la creencia en el poder mágico de otros instrumentos abarcaba una superficie mucho más amplia de lo que se sospechaba. La búsqueda de las piedras sagradas y mágicas sigue un derrotero paralelo a la del Santo Grial. No en vano Parsifal logra una simbiosis de ambas tradiciones en el poema escrito por Wolfram von Eschenbach en la Edad Media. Allí es posible recorrer el sendero del legendario héroe de las sagas arturianas, embarcándose rumbo al hemisferio sur en busca de una comarca serrana donde depositaría el sagrado cáliz y el poderoso bastón de mando. Guillermo Terrera no duda en identificar tales regiones con la sierra de Villaraba y Chabraba en la provincia de Córdoba. Otros han situado el punto de la sierra de la provincia de Buenos Aires, más precisamente en Montaña y en la meseta patagónica. El bastón de mando del Uritorco debería permanecer en manos del hijo del doctor Terrera. En medio de los rumores sobre su venta al exterior del país, luego de su intento de robo, durante el velorio se ha perdido el rastro de la preciada pieza y no es posible determinar cuál es su situación actual. Sabemos que ese bastón de mando fue pedido en su momento por Perón y por Menem, y si no se lo hicieron entregar. El día del velatorio lo robaron e inmediatamente lo recuperaron. Y ahí después se perdió el rastro. El hijo de Terrera no sabe dónde, él sabe dónde está y no quiere decir nada. Esperemos que no haya caído en manos oscuras que utilicen su varias veces milenario poder en beneficio de las fuerzas negativas. Esperemos que esté en las manos que correspondan.
Hasta aquí hemos llegado.